El rostro del coronel estaba blanco como la cera, con los ojos desorbitados por una conmoción profunda y repentina, clavados en mí, mirando más allá del rango de retirado de mi padre y del uniforme impoluto de mi hermano. Se cuadró en una posición de firmes tan rígida, una postura más severa de la que recibiría cualquier general, y susurró con una voz apenas audible: «Dios mío, señora, es usted. Es usted la viuda de la Unidad de Operaciones Especiales 9», a lo que mi hermano Marcos y mi padre simplemente se quedaron helados, sus sonrisas condescendientes, esas que habían llevado toda la mañana, se desvanecieron y fueron reemplazadas por una confusión de mandíbula caída y mirada perdida mientras Marcos tartamudeaba mirando a nuestro padre. «¿Viuda? ¿De qué está hablando?». Estaban completa y absolutamente perdidos. El ajuste de cuentas se había estado gestando durante años, pero la mecha se había encendido realmente 2 días antes, cuando estábamos todos en la casa de mi padre en Madrid, supuestamente planeando nuestra asistencia a la ceremonia de jubilación del general Palacio, un evento importante en la base naval. Este era el mundo de mi padre, el coronel Roberto Jiménez, un hombre completa y totalmente obsesionado con su propio legado, que veía encarnado enteramente en su hijo, y luego estaba mi hermano, el teniente Marcos Jiménez, el eterno ojito derecho de la familia, que llevaba su rango como un disfraz que le habían regalado, no uno que realmente se hubiera ganado. Mi padre estaba puliendo con orgullo una medalla en el uniforme de gala de Marcos, con la voz retumbando de orgullo diciendo: «Marcos, estarás en la sesión informativa para personas muy importantes conmigo, es bueno que te vean los altos mandos», con el pecho hinchado, imaginándose ya sus aires de grandeza, estrechando manos, cimentando el legado de los Jiménez. Entonces esa mirada pesada y despectiva aterrizó en mí, parada junto a la puerta, y dijo con ese tono familiar cargado de una pena suave: «Catalina, ¿estás segura de que vienes? Es un asunto militar formal». Y me señaló vagamente como si mi propia presencia fuera confusa, añadiendo: «Tu pequeño trabajo de oficina en el astillero de Navantia, bueno, no te prepara realmente para esto». Y Marcos, siempre el eco, se burló diciendo: «Sí, Cata, intenta no aburrir a los generales con historias sobre tus hojas de cálculo, quizás mejor espéranos en el coche». Apreté mi teléfono en el bolsillo con los nudillos blancos y una furia fría y familiar se instaló en lo profundo de mi estómago, la misma sensación que tuve cuando se olvidaron de mi acto de graduación con honores en la universidad. Pero organizaron una fiesta de una semana para Marcos por aprobar un examen físico básico. Mis hojas de cálculo, pensé, eran los registros de captura y eliminación de la Operación Sombra Nocturna. Ellos no sabían que yo no estaba simplemente invitada, fui solicitada, el propio general Palacio había pedido que yo estuviera allí, pero solo sonreí. Esa sonrisa educada y vacía que había perfeccionado durante 20 años, y dije: «Estaré allí, no os preocupéis por mí». Se rieron entre dientes pensando que yo era su acompañante, su vergüenza civil. No tenían idea de que yo era la única a la que el general Palacio había autorizado para la sesión informativa de mando. Para entender el ajuste de cuentas que se avecinaba tenéis que entender las 2 vidas que yo estaba viviendo. En el mundo de mi familia yo era la Catá del astillero, a veces solo la administrativa, yo era la nota al pie de página. Recuerdo una barbacoa familiar el verano pasado, acababa de salir de un turno brutal de 72 horas, funcionando con café rancio y adrenalina, pero aparecí y mi hermano Marcos estaba presidiendo junto a la parrilla, cerveza Mao en mano, agitando un certificado enmarcado. Era una carta de agradecimiento, una nota de gracias. Mi padre chocó su botellín contra el de Marcos y retumbó: «Ese es el legado Jiménez, hombres en la arena». Yo estaba parada junto a la tortilla de patatas tratando de sentirme humana e intenté unirme diciendo: «Eso es genial, Marcos. De hecho yo acabo de obtener una nueva certificación», empecé a decir, pero mi padre ni siquiera se dio la vuelta, solo agitó una mano despectivamente diciendo: «Eso está bien, cariño, Marcos, cuéntale sobre el ejercicio de fuego real», y así sin más. Fui invisible, borrada, era la historia de mi vida. Mi máster era agradable, mientras que el curso básico de informática de Marcos era un punto de inflexión. Siempre fue así, pero la Catá del astillero no era mi vida real. Mi vida real tenía lugar en una habitación sin ventanas, un lugar que mi familia ni siquiera podía imaginar, una instalación de información compartimentada sensible. La única luz provenía de mapas tácticos brillantes y flujos de datos. El aire era frío, silencioso y reciclado. Esta era mi arena. Mi jefe no era mi padre, mi jefe era el comandante Ríos, un estratega canoso y brillante a quien no le importaba mi apellido, solo mi último análisis. Él confiaba en mí. Y en nuestro mundo la confianza es la única moneda que importa. Yo estaba en esa misma habitación apenas unas horas antes de esa barbacoa. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ríos me deslizó unos auriculares con los ojos fijos en un punto rojo parpadeante y dijo con voz plana: «Catá,
el equipo operativo 9 está caminando hacia una trampa, el activo está comprometido, la inteligencia es mala. ¿Cuál es la orden? No hay comité. No hay un déjame consultar con mi papá, solo hay la decisión. No parpadeé y dije autorice el protocolo viuda, mi voz tan tranquila como la suya, rediríjalos al punto de extracción gamma, quiero nuestro pájaro de vigilancia girando ya, estoy poniendo luz roja a su objetivo principal. Consígame una línea directa con el líder del equipo. Ríos solo asintió, no lo cuestionó, lo ejecutó, en esa habitación mi palabra era definitiva, ese nombre en clave, protocolo viuda, era mío. Es como me llamaban los operativos de las fuerzas especiales, no Kata, no la administrativa, me llamaban la viuda, no era porque hubiera perdido a alguien, era porque mi trabajo real era ser la encargada principal de inteligencia de operaciones de flota para la Unidad 9, mi planificación estratégica era tan letal, tan precisa, que hacía viudas a las mujeres del enemigo, yo construía la caja. Ellos cerraban la tapa, no solo me respetaban, temían mi autoridad, porque cuando yo tomaba una decisión significaba sus vidas, iba de ese mundo de vida o muerte de vuelta a la casa de mi padre y el latigazo era asombroso, me acorraló una vez en la cocina con esa misma mirada de lástima en sus ojos diciendo, sabes, Catalina, estoy orgulloso de que trabajes para la Armada, es bueno, pero Marcos, suspiraba como si estuviera explicando una verdad compleja, él está en primera línea, es un guerrero como yo lo fui, tu papel de apoyo es vital. Pero tienes que entender que simplemente no es lo mismo, yo solo asentía, que se suponía que debía decir, papá, la primera línea de tu hijo guerrero es un depósito de suministros y mi papel de apoyo acaba de salvar a un equipo entero. Durante años dejé que lo creyeran, era más fácil, mantenía mi mundo separado, a salvo de sus juicios, pero cuando Marcos intentó usar su rango inmerecido para humillarme en la jubilación del general Palacio, no solo me estaba insultando a mí, estaba rompiendo el protocolo frente a hombres que conocían mi verdadero nombre en clave. Era hora de cerrar la brecha entre su narrativa y mi realidad. La noche anterior a la ceremonia me senté en mi tranquilo piso y sentí el aguijón habitual de sus palabras. El pulso caliente de ira que siempre seguía a uno de sus desprecios, pero simplemente desapareció, fue reemplazado por una claridad fría y dura, no estaba planeando venganza. No estaba preparando una trampa elaborada e intrincada, simplemente tomé una decisión, iba a dejar de esconderme, simplemente aparecería como yo misma y seguiría el protocolo real. Sabía con la certeza de una operación de inteligencia bien ejecutada que ellos serían los que lo desafiarían, su arrogancia era una variable predecible, ya podía verlo desarrollándose en mi mente. Veía a Marcos con el pecho hinchado en su uniforme de gala tratando de imponer su rango que no se había ganado para entrar en la sesión informativa de mando para personas muy importantes, un área para la que no tenía ni remotamente autorización. Veía a mi padre apoyándose pesadamente en su estatus de retirado hablando sobre el legado y los viejos tiempos para eludir una regla que pensaba que estaba por debajo de él, veían el protocolo como algo para la gente pequeña, no para ellos. Cogí mi teléfono e hice una llamada al comandante Ríos, mi oficial al mando, que estaba manejando el enlace de alto nivel para el evento del general Palacio y dije manteniendo mi voz nivelada, Ríos, solo confirmando, estoy en la lista de acceso para la sesión informativa del centro de operaciones, ¿correcto? Hubo una pausa en la línea y dijo con su voz ronca y profesional, no solo está en la lista, viuda, usted presentará el informe posterior a la acción de la operación Sombra Nocturna, el general Palacio insistió, hizo una pausa de nuevo sintiendo la verdadera pregunta por qué respondí con voz plana, mi familia estará allí, ellos no están en la lista, el silencio en la línea fue largo pero no era confusión, era comprensión, prácticamente podía escuchar la sonrisa lenta y sombría extenderse por su rostro y dijo, entendido señora, el protocolo se aplicará estrictamente, eso fue todo lo que necesité, la trampa no era complicada, era solo su orgullo contra un sistema que no entendían. Y yo sabía exactamente quién era el comandante del puesto, el coronel Esteve, un hombre que había codirigido un grupo de trabajo conjunto conmigo durante 6 meses brutales, un hombre que conocía íntimamente mi nombre en clave, que había visto mi trabajo estratégico pero nunca había visto mi cara. Mientras ellos lustraban sus zapatos y planchaban sus uniformes, yo preparé mi bolsa, solo unos vaqueros y una blusa sencilla. Miré mi identificación civil genérica del Ministerio de Defensa, la que me permitía entrar al astillero. Luego guardé mi placa real en lo profundo de mi cartera, la clasificada con borde rojo, la que hablaba un idioma que ellos ni siquiera podían leer, no necesitaba una estrategia compleja. Solo necesitaba ser yo misma en su mundo por primera vez, conduje hasta la base con los mensajes de texto condescendientes de mi familia sonando en mi teléfono. No tenía ni idea de que no solo estaban entrando a una fiesta de jubilación,
estaban entrando a mi oficina. Llegamos a la entrada del centro de operaciones de mando seguro y la atmósfera estaba cargada de autoridad. El pasillo era un mar de uniformes de gala, altos mandos, almirantes y generales, todos hablando en los tonos bajos y serios de hombres acostumbrados a ser escuchados, y luego estábamos nosotros, mi padre, el coronel Jiménez padre, y mi hermano, el teniente Marcos Jiménez, estaban absolutamente radiantes, se movían entre la multitud como si fueran dueños del lugar, absorbiendo el poder ambiental, sentían que pertenecían allí, y yo en mis vaqueros y una blusa sencilla era la mancha visible en su imagen perfecta. Los ojos de mi padre aterrizaron en mí y su rostro se tensó con un disgusto cansado y familiar, me llevó aparte y su voz fue un siseo agudo. Catalina, por el amor de Dios, pareces una contratista. Miró a su alrededor como si temiera que alguien nos viera hablando y añadió, simplemente quédate atrás y por favor no nos avergüences. Sentí esa vieja frialdad familiar instalarse en mi pecho. Este era el hombre que no se había molestado en venir a la entrega de mi título de máster porque Marcos tenía un partido de fútbol menor y yo era la vergüenza. Solo asentí con mi cara convertida en una máscara cortés e inexpresiva. Marcos, siempre el oportunista, vio inmediatamente el evento principal. Una pesada puerta de acero reforzado con un letrero rojo brillante encima que decía, área restringida, sesión informativa de operaciones, solo autorización activa de alto secreto. Sus ojos se iluminaron, esto era, el santuario interior. Aquí era donde los hombres en la arena, como a mi padre le encantaba decir, iban a hacer su trabajo secreto e importante. Se volvió hacia mí con una sonrisa engreída y condescendiente extendiéndose por su rostro y se aseguró de decirlo lo suficientemente alto para que la gente cercana lo oyera, aquí es donde ocurre el trabajo real. Cata, tú espera aquí fuera con las esposas. Vale, trata de parecer ocupada. Realmente me guiñó un ojo, luego se giró y marchó hacia el joven sargento de infantería de marina que hacía guardia, hinchó el pecho, cada centímetro el legado, y dijo: Teniente Marcos Jiménez, mi padre y yo estamos aquí para la sesión informativa. El sargento, que parecía tener unos 19 años y estar completamente impasible, levantó una tableta, tocó la pantalla un par de veces y luego levantó la vista con una cara profesional en blanco diciendo: Señor, su nombre no está en la lista de acceso. Miró a mi padre y añadió: tampoco el del coronel Jiménez, esta área está restringida. La cara de mi padre se volvió de un peligroso tono carmesí. Esto no era solo una negación, era una humillación pública. Marcos simplemente se burló como si el sargento fuera un niño que hubiera cometido un error tonto y dijo con voz goteando con descendencia: Hijo, este es el coronel Roberto Jiménez, retirado. Y yo soy un teniente activo, somos invitados personales del general Palacio. Ahora apártate. Mi padre intervino con su voz convertida en un gruñido bajo que solía hacerme estremecer. Sargento, claramente no entiende el significado del legado, no podía escuchar más, era simplemente patético. Solté un suspiro lento y silencioso y di un paso adelante pasando por alto a mi padre balbuceante y a mi indignado hermano. El sargento cambió inmediatamente poniendo una mano firme para barrarme el paso. Fue educado pero sus ojos estaban fijos y dijo: Señora, esta área está restringida solo a personal activo. Miró mis vaqueros con una expresión neutral practicada. Le di una pequeña sonrisa cansada y dije: Todavía lo soy. Parpadeó con solo un destello de confusión y preguntó: ¿qué rama? Armada, operaciones de flota. Antes de que pudiera siquiera procesar eso, la puerta de seguridad se abrió con un siseo y un hombre salió, un coronel completo con el pecho cubierto de cintas. Vio la conmoción y frunció el ceño. Marcos saltó inmediatamente viendo su salvación diciendo: Coronel, gracias a Dios, dígale a su hombre aquí. Pero el coronel no estaba. Mirando a Marcos, sus ojos pasaron de largo a mi hermano, pasaron a mi padre y aterrizaron directamente en mí, y se congeló. Era el coronel Esteve, un hombre que yo conocía solo a través de videollamadas encriptadas a las 3 de la mañana y mensajes cortantes en mayúsculas en canales seguros. Nunca había visto mi cara pero vio algo, vio a la única persona que no debería estar aquí, o tal vez a la única persona que debería. Todo su porte militar. Décadas de mando y control encajaron en su lugar, pasó de estar relajado a una rígida atención de desfile en un milisegundo. Su rostro se drenó de todo color y susurró: Dios mío, su voz callada llena de un asombro repentino que silenció todo el pasillo. Señora, yo no sabía que usted estaba. Espere. Sus ojos se abrieron de par en par mientras las piezas encajaban. Es usted. Es usted la viuda de la unidad de operaciones especiales 9. Silencio absoluto, se podía oír caer un alfiler en el suelo de mármol. La mandíbula de mi padre cayó abierta, la cara de Marcos simplemente se arrugó. Era una máscara de pura incredulidad infantil sin adulterar. ¿Qué? Tartamudeó Marcos mirando del coronel a mí y de vuelta. Viuda, Cata, ¿qué es esto? Eso es solo
Eso es un nombre en clave, eso es una leyenda. Lo ignoré y miré directamente al coronel Esteve, mi comportamiento entero cambiando de la catá del astillero a la mujer que él sabía que yo era, todo negocios. Y dije con mi voz clara y resonando en la quietud repentina, lo soy, coronel. ¿Está el general Palacio listo para mi informe sobre la operación Sombra Nocturna? Esteve parpadeó como si lo hubiera abofeteado y respondió sí, señora, por aquí. Mis disculpas por el retraso, agarró la pesada puerta de seguridad y la mantuvo abierta para mí. El joven sargento de infantería de marina con los ojos ahora abiertos como platos se cuadró ante mí, caminé a través de la puerta hacia la habitación fría y oscura donde pertenecía. Pero me detuve solo por un segundo y miré hacia atrás a mi familia aturdida y sin habla. Les di esa misma sonrisa vacía y educada y dije: vosotros dos esperad aquí, esta área está restringida. Mi padre había pasado toda mi vida enseñándome la importancia del rango, al final solo le tomó 6 palabras de un extraño aprender finalmente quién superaba en rango a quién. Dentro de esa habitación el mundo cambió. El aire estaba frío y el único sonido era el zumbido bajo de los servidores. Me paré allí en mis vaqueros frente a una mesa en forma de U de generales y almirantes y les informé, hablé sobre la operación Sombra Nocturna, sobre intercepciones de señales, compromisos de activos y autorizaciones de cadena de eliminación. Usé el lenguaje de mi vida real y escucharon, no solo escucharon, se inclinaron hacia adelante, hicieron preguntas agudas y enfocadas. El general Palacio, un hombre del que mi padre hablaba con un asombro casi religioso, asintió lentamente con los ojos fijos en mí absorbiendo cada palabra. En esa habitación no era la catá del astillero, no era la administrativa, era la experta, era la autoridad. Después del informe formal el general Palacio me pidió que me quedara, estrechó mi mano, su agarre firme y su respeto palpable, y dijo la viuda, su análisis salvó a la unidad, el país está en deuda con usted por eso. Luego me presentó una caja pequeña y pesada, dentro había una condecoración clasificada, una medalla que nunca jamás podría mostrar a mi familia, la sostuve en mi palma. Su peso un marcado contraste con la endeble carta de agradecimiento enmarcada que mi hermano había exhibido en esa barbacoa. Esto era real, esto se ganó en silencio. Más tarde capté un vistazo de ellos a través del cristal reforzado de la puerta del centro de mando. Mi padre y mi hermano, simplemente estaban parados torpemente en el pasillo público. 2 uniformes más en un mar de gente completamente ignorados, eran forasteros, sus caras una mezcla de confusión, humillación y una terrible comprensión naciente. Habían estado tan desesperados por entrar y se habían vuelto completamente irrelevantes. No eran el legado Jiménez. Eran solo 2 hombres esperando junto a la puerta. Un año después las cosas son diferentes, mi mundo es diferente. La placa en mi puerta no dice catá, dice comandante de operaciones C. Jiménez lideró mi propio grupo de trabajo ahora, ya no soy solo la voz en una línea segura, soy la que construye las operaciones. Mi oficina da a un piso de mando de última generación y bullicioso, este es mi verdadero hogar. Mi nueva familia es el equipo que se sienta en esa mesa conmigo, es el comandante Ríos quien ahora trabaja para mí, con su sonrisa canosa, una señal de puro respeto profesional, es el nuevo líder de la unidad especial que me llama señora, y lo dice en serio. Esta es una familia construida sobre la competencia, sobre la confianza mutua y sobre una feroz lealtad compartida. No es la obligación disfuncional con la que crecí, es real. Esta mañana había un sobre en mi escritorio, era pesado, papelería personal de color crema. No correo militar estándar, la letra en el frente era temblorosa pero la reconocí al instante, era de mi padre. Me senté allí durante mucho tiempo simplemente mirándola. No sentí pavor ni ira ni siquiera curiosidad, simplemente me sentí distante. La abrí, la carta dentro era corta, la letra aún más temblorosa, decía: Catalina, he hecho averiguaciones. Las pocas cosas que me autorizaron a saber sobre tu servicio son significativas. Los hombres en la ceremonia del general hablaron de ti en términos que solo he escuchado usar para verdaderos héroes. Me equivoqué, leí esa línea 2 veces, me equivoqué. Palabras que había esperado toda mi infancia escuchar. Palabras que me di cuenta de que ya no tenían ningún poder sobre mí. Mi definición de legado era demasiado pequeña. Continuó: estoy orgulloso, coronel R. Jiménez, retirado. Leí la carta una vez más, no sentí triunfo ni perdón, solo cierre. Fue un reconocimiento, una corrección a un archivo, pero no me definía. Mi paz ya no estaba atada a su disculpa, su orgullo ya no era algo que necesitara ganar. Doblé tranquilamente la carta, la deslicé en un cajón simple del escritorio etiquetado como personal, y lo cerré. Mi pantalla se iluminó, una nueva operación crítica estaba pendiente de autorización. Me volví hacia mi trabajo, mi enfoque absoluto, mi hermano quería heredar un legado y mi padre quería otorgar uno.
Ambos aprendieron que un verdadero legado no está en tu uniforme, está en el trabajo que haces en silencio y que nunca se reconoce en público.